Hay textos de las Escrituras que son bien especiales porque también son confrontacionales para el mismo que va a exponer, porque son textos que nos llaman a hacer o a vivir de una manera en la cual uno mismo revisa su corazón y se da cuenta que todavía está lejos del estándar. Y quizás las bienaventuranzas, como se conocen normalmente, sea uno de los textos más confrontacionales que existen en la Biblia, donde nos colocan delante de lo que el Señor es y el Señor demanda de nosotros de una manera especial. Pero estas bienaventuranzas están en un contexto más amplio que tienen que ver con lo que se denomina como el Sermón del Monte. El capítulo 5 al 7 de Mateo relata in extenso esto con detalles y nos ayuda a poder entender qué significa verdaderamente el cristianismo, porque eso es lo que dice este texto. ¿Qué es lo que significa verdaderamente ser un creyente? ¿Cómo ha de vivir el creyente? ¿Cuáles son las características de una persona que realmente reconoce a Jesús como su Señor? En términos generales podríamos hacer un bosquejo a través de estos capítulos 5 al 7, para tener un contexto más amplio. Después vamos a hacer una introducción a las bienaventuranzas y luego nos vamos a centrar en una de ellas en específico, en particular. Yo quiero que podamos observar esto aquí en Mateo de una manera como el Señor, en un contexto especial, estando cerca del mar de Galilea, en una de las laderas o de los montes pequeños que vean ahí, que no eran tan altos. No obstante, el Señor se puso allí en uno de esos lugares y comenzó a hablar a la multitud, dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Aquí comienza lo que se denomina como el Sermón del Monte, que como dije abarca los capítulos 5 al 7. Un bosquejo general podría ser el siguiente. Primero, el Señor muestra el carácter del cristiano en los capítulos 5, 1 al 12. Eso es lo que constituyen las bienaventuranzas, que muestra las cualidades del verdadero creyente. Segundo, la función del cristiano. La función del cristiano, es decir, capítulo 5, versículos 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. En consecuencia, eviten o contribuyan a evitar la corrupción. Eso es lo que hace la sal. Esencialmente, los capítulos 5, 13 al 16 nos ayudan entonces en este sentido a mostrar la función del creyente. ¿Qué es lo que tiene que hacer en medio del mundo? La sal de la tierra ayuda a evitar la corrupción y la luz del mundo es la que manifiesta el carácter de Cristo en medio de un mundo totalmente distorsionado, descompuesto y al mismo tiempo en tinieblas. En tercer lugar, vemos en los capítulos 5, 17 al 48 la santidad del creyente. Primero, frente a la ley de Dios, versículos 17 al 20, frente a sus relaciones, versículos 21 al 48. Y los versículos 21 al 48 se pueden subdividir en sus sentimientos, sus deseos, sus decisiones, sus dichos, su renuncia y sus afectos, respectivamente. En cuarto lugar, la vida del creyente. Capítulo 6, versículo 1 al 34. Su vida piadosa, versículos 1 al 18, en su actitud al dar, en su actitud al orar y en su actitud al ayunar. Luego, en segundo lugar, su vida cotidiana, versículos 19 al 34. Lo terrenal o celestial, versículos 19 al 24. Su corazón, que muestra su pasión, su mente, que muestra su visión, y su voluntad, que muestra su acción. Luego entonces tenemos ese famoso texto de los afanes de este mundo, donde muestra que el creyente también está expuesto a este tipo de situaciones complejas en su vida y ha de enfrentarlas adecuadamente. Finalmente, capítulo 7, versículo 1 al 28, muestra las relaciones del creyente en su responsabilidad para con los demás. Primero, en su concepto de los demás, versículos 1 al 6, en su concepto de Dios, versículos 7 al 12, en su concepto de los falsos profetas, versículos 13 al 20,
y en su concepto de la obediencia, versículos 21 al 28. Eso, en términos generales, viene siendo una introducción al Sermón del Monte, pero lo que nosotros vamos a ver está en un contexto más restringido y que tiene que ver con las características o el carácter del cristiano, y que es lo que describen precisamente las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas describen lo que es el creyente en esencia. Todos los cristianos deben manifestar todas estas características. Esa es una observación que nosotros vemos al introducirnos en el texto. Todas las características expresadas son sobrenaturales, es decir, es imposible poder manifestar estas características si no fuera por la intervención de Dios, primero a través de la conversión y luego a través de la transformación. Tercero, estas características marcan la diferencia entre un creyente y un incrédulo y muestra que son diferentes en lo que admiran, pobres en espíritu versus ostentación. Segundo, son diferentes en lo que buscan, hambre y sed de justicia tiene el creyente, en cambio el incrédulo busca riquezas, posición, fama y reconocimiento. Tercero, son diferentes en lo que hacen. Lo que agradecen, lo que padecen, quiero decir. El creyente es perseguido por causa de la justicia versus el incrédulo vive de espaldas a eso, anhelando otras cosas como comamos y bebamos porque mañana moriremos. La búsqueda que tienen en su corazón es distinta, lo que hacen también es distinto. Diferentes en sus capacidades. El creyente es pobre, es manso, es misericordioso, es pacificador. Es totalmente distinto cuando lo vemos a la luz del mundo sin Cristo. Lo primero que menciona la primera bienaventuranza tiene que ver con la condición espiritual del creyente, también las que siguen, pero esta en particular es bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra que utiliza el original es mendigo y destaca la condición de vacío o carencia absoluta. No tiene absolutamente nada el creyente. Una persona que llega a los pies de Cristo no teniendo nada, lo único que puede hacer es extender sus manos para recibir lo que el Señor le puede conceder por pura gracia. Eso es un pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es estar vacío de sí mismo. ¿Y cómo se llega a ser pobre en espíritu? Contemplando a Cristo. Un himno dice: del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, vacío, sin esperanza, desnudo, vil. Pero en ti está todo lo que necesito. Ahora, nosotros vamos a detenernos en una de las bienaventuranzas específicamente, habiendo hecho esta introducción y que tiene que ver con el versículo 4 en particular, que es consecuencia de la primera. Es decir, es lógico que después de ser pobre en espíritu, de experimentar un vacío total y una incapacidad total de poder obtener lo que requiere tan desesperadamente, una persona tienda las manos para recibir de la bondad de Dios. Entonces esa persona entra a una relación con el Señor especial, donde esto debe caracterizarlo. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay una paradoja cuando uno lo piensa en esta bienaventuranza respecto a lo que piensa la gente comúnmente, incluso lo que pensábamos nosotros en algún tiempo antes de venir Cristo a nuestra vida. Porque llorar es todo lo contrario a ser feliz. Pero aquí la Biblia está diciendo, el Señor Jesucristo está enseñando, bienaventurados los que lloran. Por eso es una paradoja. ¿Cómo van a ser felices y dichosos los que lloran? ¿Cómo van a poder alcanzar la satisfacción las personas que lloran? Porque se llora cuando se está triste, se llora cuando hay dolor en el alma y en el corazón, se llora cuando perdemos a algún ser querido, se llora en muchas circunstancias de la vida, y nosotros queremos evitar todas esas situaciones. Es todo lo contrario. Por eso este atributo de carácter que tratamos hoy, al igual que el anterior, es escaso en estos días en el contexto del cristianismo. Las razones pueden ser muchas, pero esencialmente podemos hablar
de dos causas que se relacionan la una con la otra y se complementan la una con la otra. Y tiene que ver con la falta de comprensión y discernimiento en el creyente. ¿Sobre qué cosa? Bueno, estas dos causas tienen que ver con una falta de entendimiento o de discernimiento de la doctrina del pecado. Eso en primer lugar. Una falta de comprensión, de entendimiento de la doctrina del pecado, lo que a su vez se deriva de falencias en la comprensión del carácter de Dios. Porque cuando tenemos falencias respecto a la doctrina del pecado es porque tenemos falencias en cuanto al conocimiento del carácter de Dios. En segundo lugar, y como consecuencia de ello también, la falta de entendimiento de la naturaleza del gozo. Porque parte diciendo, y todas estas bienaventuranzas, precisamente feliz, dichoso, gozoso podríamos traducir también aquel que tiene estas características. Y entonces nosotros decimos, es imposible, porque esta es una característica negativa que nosotros quisiéramos desechar de nuestra vida, hacerle el quite a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento y la aflicción que nos lleva a llorar. Y en consecuencia, es una falta de comprensión de la naturaleza del gozo. ¿Qué es el gozo? Nosotros lo atribuimos a falta de dificultades en nuestra vida, a falta de dolor, a falta de aflicción, a falta de sufrimiento. Ahí está el gozo, decimos, esa es la felicidad. Pero en realidad es una falta de comprensión de cómo la Biblia describe aquello. Me explico, la convicción de pecado parece estar ausente hoy de nuestro pensamiento, puesto que vivimos en días donde hemos perdido la sensibilidad respecto al mismo. Hemos perdido la sensibilidad respecto al pecado, quizás abrumado por todo lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que pasa también al mirar nuestro propio corazón y la impotencia que muchas veces tenemos de querer llegar al estándar que es a la medida de la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y entonces percibimos el gozo como consecuencia de evitar el dolor en todas sus formas. En otras palabras, deseamos ser felices y dichosos, pero no aceptamos el costo que esto tiene. Sin embargo, el orden bíblico es completamente inverso. Primero, convicción de pecado, reconocimiento de que no alcanzamos el estándar para entonces poder entender que necesitamos una vida que entregada en las manos del Señor y en la gracia del Señor para ser transformados y poder llegar a estar conscientes, ser sensibles ante el pecado, confesar nuestro pecado y al mismo tiempo entonces experimentar el verdadero gozo conforme la Escritura lo plantea. Vamos a ver en tres partes esta bienaventuranza para que podamos entender, no solo comprender lo que significa en términos intelectuales, sino el propósito que el Señor tenía aquí también y que es evidente, es que los discípulos fuesen transformados, porque a quienes les dirige esta enseñanza en primera instancia en el círculo más íntimo es a los discípulos. Luego estaba la multitud detrás y dentro de la multitud estaba también los fariseos y escribas que siempre perseguían al Señor con el propósito de acusarlo, no de aprender algo que pudiese servir para sus vidas o cambiar su manera de vivir. Pero en el caso de los discípulos, esto está directamente dirigido a ellos y por supuesto entonces en ellos a cada uno de nosotros. Bueno, primero vamos a ver la descripción, que significa propiamente tal la bienaventuranza. Segundo, vamos a ir a la demostración, demostrar cómo esto en muchos aspectos y en grandes personajes de la Biblia aparece reflejado precisamente este concepto de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de vivir así como lo plantea la bienaventuranza. Vamos entonces a lo primero, la descripción. Dice, bienaventurados los que lloran. El dolor que se describe aquí y que lleva al creyente a derramar lágrimas como expresión externa del dolor que traspasa el corazón, no es una tristeza suave.
La palabra es muy descriptiva al respecto. No es una suave expresión sentimental nada más. Tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con el alma misma del creyente. Es un dolor punzante, penetrante e intenso, absolutamente desprovisto de egocentrismo. Es decir, el creyente no está preocupado de si le va mal o le va bien, sino que está mirando su verdadera realidad frente a la naturaleza y al carácter santo de Dios. Porque obviamente aquí no está hablando de llorar por cualquier cosa, sino que está hablando de llorar en términos espirituales por el pecado, en primera instancia. Por eso dijimos al principio que era una concepción errada de la doctrina del pecado. No tiene que ver con una situación de que los que más lloran, más consolación van a tener, porque obviamente eso no tiene sentido a la luz de lo que está mostrando Cristo aquí, que tiene que ver con el carácter del creyente. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que el creyente genuino es sensible ante el pecado. Y como es tan sensible ante el pecado, puede entonces reconocerlo, tener convicción del mismo, confesarlo y experimentar un profundo dolor por aquello. La palabra griega, penteo, que es la que se traduce como llorar, es la más fuerte que se usa para expresar dolor e implica intensidad y profundidad. Donde la tenemos en relación con el pecado, particularmente también cuando el apóstol Pablo le escribe a una iglesia. La iglesia quizás más compleja en este sentido porque siempre es una iglesia que llama la atención por su falta de conformación al carácter de Cristo, la que más es evidente en la Escritura, que es la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 5, versículo 2, en el contexto del apóstol Pablo, estar confrontando a la iglesia con el pecado de uno de sus miembros que ni siquiera se veía en términos de la gente, de los paganos de su tiempo, de esa ciudad de Corinto, que era obviamente una ciudad libertina en términos morales, ni siquiera entre los incrédulos se veía esto. Y por eso Pablo dice, no puede ser que ustedes no reaccionen frente a aquello, y los confronta con lo siguiente. Capítulo 5, versículos 1 y 2 de Primera de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Ahí está la palabra. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes fueron indulgentes con el pecado. Ustedes hicieron vista gorda a lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y eso no puede ser. Ustedes deberían haber llorado por el pecado. Eso es lo que está diciendo. Para usar la misma palabra de Mateo 5:4. Ustedes deberían haber llorado por lo que estaba pasando, porque es una ofensa directa al Dios de los cielos. Y eso es una de las cosas que a nosotros se nos olvida cuando se habla del pecado. Es levantar el puño contra el cielo, es desafiar la santidad del Señor. Por lo tanto, llorar por el pecado debe ser un componente principal en el carácter de un creyente. Y aquí el apóstol Pablo lo está demostrando. No puede ser. Somos hijos de un Dios santo. Somos siervos de un Señor que es santo. Y somos habitación de un Espíritu que es santo. Por lo tanto, no puede ser que hagamos vista gorda a lo que está pasando en nuestro propio corazón y alrededor nuestro. Luego, en 2 Corintios 12:21, también el apóstol Pablo utiliza la misma palabra. Y otra vez, en relación con el pecado de aquellos que no quisieron arrepentirse dentro de la iglesia de Corinto. Capítulo 12, versículo 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, yo no voy a ser indulgente cuando vaya a ustedes. Cuando esté presente voy a ser tan drástico como lo he sido por cartas, en otras palabras, y voy a
he llorado por el pecado de algunos que no se han querido arrepentir. Esa es una persona sensible absolutamente al pecado. Alguien dijo, el dolor es el origen de los grandes descubrimientos de la vida. Es el medio del dolor que uno descubre cuáles son las cosas realmente importantes y las que no lo son. Es en medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o es el fundamento esencial del que depende la vida entera. Es en medio del dolor que descubrimos cuáles son las cosas más importantes en términos de lo principal, cómo estamos ordenando las cosas en nuestra vida. Cuando pasamos por aflicción, allí llegamos a entender qué es lo que realmente debe primar sobre lo secundario. Y es en medio del dolor donde descubrimos si nuestra fe es real o no. O es un adorno simplemente, es una confesión externa de mis labios o un acostumbramiento a un sistema religioso. Cuando pasamos por aflicción y particularmente cuando vemos el pecado en su real esencia, entonces allí comenzamos a ser transformados conforme a la imagen del que es santo. Lucas, reiterando las palabras de Jesús, pero digamos en el mismo contexto en el que lo escribe en Mateo. No obstante, él transmite esta bienaventuranza de la siguiente manera: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y esta es una forma mucho más directa de decir lo mismo que está diciendo allí en Mateo. Bienaventurados los que ahora lloráis. Los que pueden experimentar el gozo son los que lloran ahora, porque son aquellos que se identifican con el Señor Jesucristo adecuadamente. Más adelante lo vamos a ver eso. Bienaventurado, en otras palabras, es el hombre o mujer que se conmueve amarga y dolorosamente cuando se da cuenta de su pecado. El camino hacia Dios es el camino del corazón roto. Agustín de Hipona dijo: cuando más desdichado me sentía, más cerca te tenía. Y él experimentó eso de una forma vívida, porque era un libertino antes de llegar al conocimiento de Cristo. Entonces, cuando llegó al conocimiento de Cristo, llegó a entender qué significaba verdaderamente ser un creyente. Y hermanos, esto está prácticamente invisibilizado en la iglesia. En la actualidad la iglesia no experimenta eso, y por eso digo que cuando uno se sube aquí lo hace con temor y temblor, porque revisando lo profundo de su corazón se da cuenta que también todavía no alcanza ni siquiera a un centímetro para subir hacia el estándar. Necesitamos volver otra vez a sensibilizarnos verdaderamente con el pecado. Y esto solo se produce cuando tenemos una comunión más íntima con el Señor. Esto solo se produce cuando profundizamos en el conocimiento del carácter del Señor. Y entonces vemos la imperiosa necesidad que tenemos de arrepentimiento. El apóstol Pedro experimentó eso cuando estaba en la barca. Bien conocemos esa historia. Cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro extraordinario donde recogieron mucho más peces que lo que podía soportar la red y tuvieron que llamar a otras embarcaciones para ayudarles en la pesca milagrosa que se llamó. Allí en ese momento, entonces, después de eso, Pedro, en lugar de ser impresionado con el gran milagro y decir, cuánto poder tiene el Señor, él vio otra cosa distinta en el Señor Jesucristo. Y él dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cómo pudo experimentar ese entendimiento, esa comprensión del pecado en la práctica, no teóricamente, sino en la realidad, cuando estaba frente al carácter del santo? Allí se dio cuenta de que el poder de Dios también era santo y en consecuencia se postró de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Y entonces eso es lo que significa verdaderamente este llorar por el pecado.
También tenemos otro ejemplo del mismo apóstol Pedro, cuando negó 3 veces al Señor, ¿se recuerdan en esa ocasión? Y al final, cuando finalmente cantó el gallo y se dio cuenta, dice, pasó el Señor, lo miró nada más en el patio del sumo sacerdote, miró a Pedro y ocurrió algo especial con Pedro. Y dice que él se acordó de las palabras del Señor. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente. Lloró amargamente por su pecado, porque quedó al descubierto, en evidencia. El hombre que decía, yo te seguiré, incluso hasta la muerte, Señor. Ese hombre fue impactado tan profundamente en su corazón con solo la mirada de Cristo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Ahora, cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, nosotros no solo nos damos cuenta en contraste de que no llegamos al estándar y entonces necesitamos arrepentirnos, puesto que lo vemos a la luz de la santidad de Cristo, sino que sucede una segunda cosa también importante. Cuando miramos a la cruz, nos damos cuenta del precio que se tuvo que pagar por ese pecado. Al mirar la cruz podemos apreciar las horribles consecuencias del pecado. Y quizás sea más fácil llorar por eso. A veces lloramos por las consecuencias de malas elecciones que hacemos. Y vemos lo que ocurre después de esas malas elecciones y oramos por las consecuencias. Pero no, es llorar por la esencia misma del pecado. Porque todavía estamos luchando con ese cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo. Porque es tan difícil y quisiéramos salir de allí de una vez por todas como la mariposa sale del capullo para poder ser otra y volar. Así nosotros quisiéramos deshacernos también de esa realidad terrible que nos aplasta y que nos dice una y otra vez que en realidad todavía estamos bajo esa terrible situación que es irrealidad, que es el pecado. Ahora, ahí hay una descripción general de lo que significa entonces el llorar. Ahora vamos a hacer una demostración de que personajes bíblicos en efecto vivieron así. Y su carácter mostró que eran personas sensibles al pecado, aunque no siempre reaccionaron inmediatamente, no obstante reaccionar. El caso emblemático quizás sea el de David, es bien conocido por todos, hemos escuchado más de una exposición al respecto. Pero recuerdan que David era el hombre que se describe como conforme al corazón de Dios, según la misma palabra del Señor, es decir, él lo concibe así. Sin embargo, pierde temporalmente la sensibilidad al pecado. Eso fue lo que pasó, perdió la sensibilidad al pecado y nosotros estamos expuestos siempre a eso. Por diferentes causas, como se mencionó la otra vez, hay diferentes causas: ocio, no estar ocupado en las cosas esenciales, una cantidad de causas que podríamos enumerar, pero que en definitiva muestran que David dejó de ser sensible al pecado en ese momento de su vida. Pero luego que fue confrontado a través del profeta Natán con la verdad, dice la Escritura que él lloró amargamente. Y lo dice a través de sus expresiones en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él se reconoce como una persona miserable porque pasó a llevar el estándar de Dios sabiendo cuál era la ley, conocía perfectamente incluso las consecuencias del pecado. Este es un hombre que recobró su sensibilidad al pecado. Fíjense cuando fue expuesto a la palabra de Dios. Y eso ha de ocurrir con nosotros también. Por eso no es simplemente exponer qué es lo que significa, describir lo que significa la bienaventuranza, sino también ver que eso tiene que tener una repercusión real en nuestra vida. Luego, entonces, el salmista en el Salmo 119, versículo 136, algunos dicen que el propio David fue el autor de este salmo. Él no solo tiene sensibilidad respecto a su propio pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, sino el versículo 136, Salmo 119, dice:
ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaron tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Señor, ¿cómo puede ser que yo fui tan insensato y cómo puede ser también que el pueblo sea tan insensato al no guardar tu ley? Hermanos, si el cristianismo fuera solo hacer una confesión de fe, leer la Biblia circunstancialmente, orar circunstancialmente, congregarse circunstancialmente, si fuera solo eso el cristianismo, entonces, ¿cuál es el desafío que presentaría? ¿Cuál sería la diferencia con un club social? ¿Cuál sería la diferencia con un grupo de mujeres, ¿cierto? De hombres, de emprendedores que se reúnen para hacer sus proyectos? No habría más diferencia, pero acá se trata de que la persona que llega a Cristo ha de sufrir un cambio, una transformación total en su vida. Y se trata de que esa transformación dura toda la vida y entonces, por el hecho de que eso dura toda la vida, necesitamos en consecuencia estar exponiéndonos siempre a la verdad para que la verdad pueda sacar la impureza de nuestro corazón. Ahora, quizás el estándar más alto, y sin duda es así, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo es descrito en la Biblia? Algunos teólogos han visto que en toda la descripción que se hace de la Biblia, en la Biblia del Señor Jesucristo, en los evangelios, particularmente que habla de su biografía, nunca se registra un momento donde Jesús rió, es decir, esbozó una sonrisa. Y eso es interesante, porque es la vida que describió anticipadamente el profeta Isaías en Isaías 53:3. Que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, el Señor Jesucristo fue una persona seria que vino a este mundo con el propósito de dar su vida en rescate por muchos, como Él mismo lo dice, no a ser servido, sino a servir en su primera venida para sacar al hombre de su condición perdida. Y eso lo entendió como algo trascendente, como lo más importante, como la voluntad de su Padre. Y por eso cuando estuvo frente al sepulcro de Lázaro, lloró amargamente. Pero no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque Él vino precisamente a resucitarlo. No lloró por eso, lloró por lo que significaba la muerte que se había introducido en el mundo de Dios a través del pecado en el huerto del Edén y causaba estragos en las personas. Lloró cuando vio a su hermana María llorando amargamente, que cayó a sus pies diciéndole: si hubieses estado aquí, esto no habría ocurrido. Lloró porque vio que la muerte es la expresión máxima de lo que significa el daño que el pecado hace. Pero no solo la muerte física, sino la segunda muerte sobre todas las cosas. Estando frente a la muerte, entonces el Señor reflexionó profundamente y le dolió el alma al ver el dolor de las personas que estaban alrededor, las hermanas de Lázaro, aun cuando Él sabía que lo iba a volver a la vida. Pero no solo eso, sino también en Lucas 19, 41 al 44, se describe otro llanto del Señor cuando Él iba descendiendo hacia Jerusalén. Podemos imaginarnos un poco cuando uno desciende del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, lo primero que ve es el templo, lo primero que se aprecia es el templo con toda su majestuosidad. En ese tiempo, por supuesto, donde estaba en pie el templo de Herodes, que era el templo reconstruido en realidad por Herodes durante más de 46 años, el Señor desciende y ve ese espectáculo. Y en lugar de alegrarse porque había un templo que era la habitación en un sentido específico de la habitación de Dios con los hombres, con su pueblo, no obstante, el Señor expresó lo siguiente. Versículo 41 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Miren, Lucas no trata de hacer un espectáculo de esto. Simplemente con palabras muy sencillas dice:
al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Y cuál fue la razón? Diciendo, oh, si también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, es decir, tú estás rechazando lo que es para tu bien. Lo estás desechando como algo inservible. Y eso es lo que dolía el corazón del Señor porque sabía cuál era la consecuencia. Mas ahora está encubierto de tus ojos, no eres capaz de ver la verdad, la realidad. El Hijo de Dios, el Mesías, que tanto habían esperado los judíos, estaba delante de ellos. Había hecho milagros extraordinarios, había mostrado su autoridad sobre la muerte, había mostrado su autoridad sobre el mundo espiritual de maldad, había demostrado su autoridad sobre la naturaleza, había demostrado su autoridad sobre la enfermedad. Estaba allí presente, había enseñado como ningún hombre había enseñado jamás. Y sin embargo, aquellos que iban al templo y llevaban sus ofrendas estaban despreciándolo. Eso dolía profundamente en el corazón del Señor Jesucristo. Y por eso dice que vendrán días donde hubiese querido aceptar aquello. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es la razón que conmueve el corazón del Señor? Los efectos del pecado, la muerte. ¿Cuál es la otra razón que conmueve el corazón del Señor hasta el punto de llorar por el pecado del pueblo? Es que rechazan el testimonio de Cristo. El apóstol Pablo también personaliza eso de una manera particular. Es uno de los textos más fuertes que hay en las Escrituras y que muestran también, por eso estamos en el texto demostrando, ¿cierto?, la doctrina esta enseñada en la bienaventuranza. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 muestra lo que es su lucha terrible que tenía contra el pecado. Llora por ese pecado remanente. Capítulo 7, versículo 18, miren lo que dice. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tengo una lucha terrible dentro de mi propio corazón. Y lo dice el apóstol Pablo, lo dice el hombre que fue el exponente más claro del Evangelio de Jesucristo. Lo dice la persona que vivía para el Evangelio, lo dice la persona que murió finalmente decapitado por causa del Evangelio. Lo dice la persona que más se acercó al estándar de Cristo. Él dice, hay algo en mí, en mi interior, una ley terrible que combate con la ley interna de mi corazón, que se deleita en la ley de Cristo, en la ley de mis miembros. Esa es la que me consume, no puedo cómo salir de eso, no sé cómo salir de ello. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Hermanos, si el apóstol Pablo lo dijo así, ¿cuánto más nosotros? En mí no mora el bien, en mi carne no mora el bien. Yo quiero hacer el bien y eso está en mí, pero no lo puedo, no puedo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Él era sensible al pecado? Absolutamente. Absolutamente. Versículo 24. Después de toda esa lucha interna, él expresa esto de una manera vívida. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren lo que dice, miserable de mí. Yo no soy capaz, no puedo, estoy como con una atadura que no puedo zafarme de ella. Soy un miserable porque, ¿por qué? Porque he pasado a llevar la santidad de Dios. Pero eso es internamente, es una mirada hacia su propio corazón. Es tremendo esto. ¿Cuántas veces yo he dicho miserable de mí? Delante del Señor.
¿Cuántas veces en oración he estado de rodillas llorando por mi propio pecado, porque mis pensamientos se van a otro lugar, porque mis sentimientos están todavía corrompidos o porque mis acciones no son coherentes con mi profesión de fe? ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces he derramado lágrimas por esta situación? Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Estas características que describen las bienaventuranzas deben estar en todo creyente. Ahora, alguien dice, bueno, pero inmediatamente después Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Gracias doy a Dios. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces decimos, pero esa fue una parte de la vida de Pablo. No, mientras tuvo vida, estuvo así luchando. No es que el apóstol Pablo describa, miren, esto es lo que me pasó en un momento, pero ahora ya no hay problema porque soy siempre victorioso. No, es una lucha continua, permanente mientras tengamos vida. Ahora, ¿dónde lo vemos eso? Romanos capítulo 8, versículo 23. Está hablando del gemido. El gemido es un dolor intenso del alma que entonces brota exteriormente. Refiriéndose a la creación, dice que gime, ¿cierto? Y luego, versículo 23, y no solo ella, sino solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, sigue ese grito interno en su alma. Esto es tremendo. Vemos al apóstol Pablo sufriendo intensamente por causa de su pecado. Noten que él no está mirando hacia afuera, está mirando su propio interior. Luego en el 2 Corintios 5:2 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Habla de una persona que había pecado dentro de la iglesia en el contexto, y entonces dice que le ha causado una profunda tristeza eso. Fíjense, no dice, me causó rabia, me causó enojo, me causó tristeza. Porque cuando se es sensible al pecado propio, también se es sensible al pecado alrededor nuestro. ¿Cómo el apóstol pudo ser tan sensible al pecado? Porque cuando se halló frente a la santidad de Dios y contempló la vida que había de vivir, vio en su incapacidad desesperanza total. Allí descubrió lo que era realmente y lloró por ello. Porque ese pecado le impedía ser como Jesús. Y ese es el gran problema. Es como un yunque pesado el pecado que no me deja avanzar. Es algo que me retiene. Cada creyente tendrá la misma experiencia que Pablo al considerar su condición. Miserable de mí. Solo bastaría que dejáramos unos minutos cada día a considerar cuántas veces y de qué diferentes formas pecamos contra el Señor para prorrumpir en un grito de angustia. Solo bastarían unos minutos para considerar mi día y ver lo que pasó conmigo en el proceso. También en el Antiguo Testamento tenemos a Daniel, no lo vamos a describir con tanta detalle, pero en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19 se encuentra una de las oraciones más extraordinarias que tenemos en la Biblia. Este hombre que era íntegro y que nadie pudo decir nada respecto de él, de la gente que estaba a su alrededor cuando lo quisieron acusar para sacarlo de la posición en la que lo había puesto el rey, por envidia. Estas personas que no pudieron hallar ninguna falla en Daniel, no obstante, Daniel hace una oración de intercesión por el pueblo, pero él llora primero por todo lo que era el rechazo, la rebeldía del corazón del pueblo por lo cual había sido llevado cautivo. Pero ¿saben lo interesante? Que también se incluye él. También se incluye él. Nosotros, dice. Habacuc. También el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 3, lloró por el pecado del pueblo. Lamentó profundamente la condición espiritual del pueblo.
También Isaías. Doblemente, ¿recuerdan? Cuando los ángeles proclamaban: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué es lo que pasó con Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios! Vio su propio pecado. Pero luego dijo: y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, también vio el pecado de los demás. Entonces, lo que nos hace sensible al pecado es precisamente un acercamiento a la santidad de Dios, un acercamiento a la realidad de Dios. Ahora, siendo práctico, ¿hemos llorado por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por nuestro pecado? Y segundo, ¿estamos llorando por el pecado de nuestro país y del mundo? ¿Estamos llorando al contemplar la destrucción de nuestra nación? ¿La destrucción moral del mundo entero? Con todas las atrocidades y barbaridades que están incluso legislando a través de los diferentes parlamentos en el mundo para decir que en realidad lo malo es bueno y lo bueno es malo. Estamos llorando al ver la persecución terrible que hacen contra los niños en el mundo entero, al querer aprobar incluso la pedofilia. Estamos llorando al ver cómo están destruyendo las bases mismas de la civilización fundada sobre los fundamentos precisamente cristianos. Durante 2000 años se mantuvo eso incólume y ahora simplemente llegaron con la pala del progresismo y echaron abajo todo. Estamos llorando al ver la miseria en el adoctrinamiento de los niños desde su más tierna infancia, donde le mandan a estas personas trans para destruir su inocencia. Estamos llorando al ver que todo lo que Dios estableció, los principios fundamentales que están en las Escrituras, la gente lo ha echado al tacho de la basura. Estamos llorando al ver cómo el ateísmo ha crecido sustancialmente en nuestro país y en el mundo. Estamos llorando al ver cómo la gente camina todos los días rumbo al infierno. Estamos llorando al ver cómo se legaliza la eutanasia para deshacerse de los más viejos. Estamos llorando con la destrucción de la identidad del ser humano en su misma esencia. Ya no se sabe lo que es. Puede ser cualquier cosa, lo que quiera. Hoy día es una cosa, mañana incluso puede ser otra. Un día puede creer que es un árbol, al otro día puede pensar que una persona de 40 años es un niño de 6 meses. Estamos llorando como el concepto ontológico, es decir, del ser humano como tal, ha sido destruido completamente. Estamos llorando al ver cómo la imagen del Señor ha sido desfigurada, porque cada uno fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y sin embargo ha sido desfigurada y distorsionada en este mundo. Estamos llorando al ver las consecuencias de eso. ¿O hemos perdido la sensibilidad al pecado? ¿Saben? El bombardeo de la maldad a través de los medios masivos de comunicación quizás ha endurecido nuestro corazón. Y ya no nos asombramos. Pero si ayer mostraron una escena terrible, pasó el día siguiente y ya no nos acordamos de eso. ¿Por qué? Porque al otro día hay otra cosa más terrible todavía. Y entonces perdemos la capacidad de asombro frente a la maldad. Nos hemos culturizado, tal parece. Y nos parece normal lo que es anormal para la santidad de Dios. Aquello que es aborrecible lo hemos transformado en algo apetecible. Pero no debemos olvidar que vivimos en un universo moral, porque es el universo de Dios. Es la creación de un Dios moral. Y nosotros somos sus hijos y en consecuencia llamados a reflejar su carácter moral en un mundo inmoral. De tal manera que al mirar nuestro corazón hemos de llorar porque no hemos alcanzado el estándar, y al mirar el mundo hemos de llorar porque el mundo está en las antípodas de la ley de Dios, en el otro extremo. Este es un llamado entonces a arrepentirnos sinceramente.
Es un llamado a que cada uno de nosotros pueda ver el corazón y puede decir, en efecto, yo estoy lejos del estándar. Y en efecto, el mundo está lejos del estándar. Hay una situación que ocurrió hace muchos años, el 27 de junio de 1961. El Mossad, el servicio secreto de Israel, descubrió que en Argentina estaba uno de los líderes nazis más terribles, que había terminado con 6 millones de judíos en el llamado Holocausto. Su nombre era Adolf Eichmann. Ellos hicieron una operación secreta para capturar a este hombre en Argentina y llevarlo sin ser descubierto por el gobierno argentino a Israel. Lo llevaron a la corte para ser juzgado por sus crímenes. Ese mismo día que comenzó el juicio, uno de los sobrevivientes más famosos de esos campos de concentración fue llevado para que testificara en contra de Eichmann. Su nombre era Dinur. Este hombre, cuando se encontró cara a cara con aquella persona que había hecho tanto mal y que él había visto la miseria de los campos de concentración y cómo sus parientes más cercanos y las personas, sus amigos más queridos, habían muerto en ese lugar gracias a este hombre, esta mente perversa, este hombre repentinamente comenzó a llorar. Quedó impactado a tal punto que se desmayó en el juicio. Y tuvieron que suspender el juicio circunstancialmente. Posteriormente el juicio siguió y finalmente Eichmann fue condenado a la horca, a morir en la horca. Muchos años después, un importante programa de televisión en los Estados Unidos lo entrevistó a este hombre, a Dinur, y le preguntó, ¿qué fue lo que a él le produjo el llanto y el desmayo? Y el entrevistador añade, ¿fue el odio? ¿La experiencia terrible que viviste? ¿El deseo de venganza? Y para su sorpresa, Dinur dijo otra cosa, dijo, no fue eso. Dijo, cuando yo vi a este hombre, me di cuenta, me percaté que este hombre no era un monstruo como yo me lo imaginaba. Él era un hombre ordinario, como yo. De repente yo tenía miedo de mí mismo. Yo me di cuenta que soy capaz de hacer eso. Yo soy exactamente como él. Yo soy como él. Y esa es la naturaleza humana. Todos nosotros podríamos ser, y somos en potencia, podríamos llegar a ser lo que Adolf Hitler fue. El corazón malvado del hombre es extraordinario. Y fíjense cómo esta persona se dio cuenta y dijo, es terrible. Me di cuenta y por eso lloré y me desmayé, porque yo miré a ese hombre y dije, es un hombre común y corriente, es como yo, es similar a mí. Y hermanos, así somos nosotros los seres humanos. Y por eso cuando nosotros decimos como el fariseo, gracias a Dios porque no soy como ese, estamos equivocando el camino. Somos exactamente como las demás personas. Y lo único que ha hecho la diferencia en nosotros ha sido la gracia de Dios. Nada más. Ahora, si terminara ahí la bienaventuranza, sería triste porque ¿cómo vamos? Todavía no entendemos por qué somos bienaventurados. O dichosos o felices, pero la bienaventuranza termina así, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que los que lloran serán consolados, los que lloran por sus pecados, los que lloran por el pecado del mundo, los que como Él se identifican con la miseria del mundo y entienden que lo que estaba pasando con ellos es precisamente que habían rechazado al Hijo de Dios. Entonces también nosotros lloramos cuando vemos como la gente rechaza al Hijo de Dios y por eso su miseria moral y espiritual. Pero
cuando nos damos cuenta de nuestro propio pecado, cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, entonces recibimos consuelo a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos recibe con sus brazos abiertos. No solo en el futuro, sino en el presente. Cada vez, hermanos, que confesamos nuestros pecados, y Él, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, entonces experimentamos lo que significa verdaderamente el gozo. Ese es el gozo. No son las circunstancias buenas que vivimos en la vida, porque probablemente enfrentamos circunstancias malas muchas veces en todo el tiempo que vivimos en esta tierra. Lo que realmente significa el gozo del punto de vista bíblico es lo que ocurre cuando nos arrepentimos. Allí el Señor nos consuela. Allí enjuga nuestras lágrimas. Y allí alienta nuestro corazón. Pero no solo hablamos del arrepentimiento para salvación. Porque todos los días de nuestra vida, todos los días, continuamente necesitamos estar arrepintiéndonos. Seguir arrepintiéndonos. Y eso es lo que trae consigo el verdadero gozo. Hermanos, termino con esto. Lo que pasó con Pedro no fue eso. Negó al Señor 3 veces, incluso con maldiciones la última vez. Yo no conozco a este hombre, no me hablen de él, no tengo idea quién es. Y lo dijo con palabras mucho más fuertes. Y entonces cuando el Señor pasó, lo miró y Pedro dice que se acordó de las palabras del Señor, hizo 2 cosas. Salió del patio del sumo sacerdote y lloró amargamente. Pero luego, al final del Evangelio de Juan, dice que el Señor lo restauró. Porque se arrepintió. Porque hubo un arrepentimiento genuino en él. Entonces el Señor lo volvió a levantar, lo restauró y lo envió a una misión extraordinaria: apacienta mis ovejas. El gozo de Pedro fue ese. Finalmente, según la tradición, fue crucificado al revés porque él pidió no ser crucificado como su maestro porque no era digno. Este hombre dio su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque disfrutó de su relación con Cristo. Y aún los clavos y aún la muerte terrible que tuvo no le impidieron experimentar el gozo. Esteban es otro ejemplo. No le impidió experimentar el gozo el hecho de estar siendo apedreado salvajemente hasta morir. Por eso, los que lloran serán consolados. Que el Señor nos dé también ese carácter sensible al pecado y el llevarnos al arrepentimiento para disfrutar de ese gozo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, la gran necesidad que tenemos de experimentar y manifestar este carácter también en el día de hoy, el carácter de los que lloran. Lloramos por diferentes causas, pero tu palabra nos ayuda a ver que hemos de llorar por nuestro pecado y lamentar la condición de un mundo perdido. Padre, ayúdanos. Haznos sensibles. Tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, para que podamos verdaderamente experimentar arrepentimiento genuino y disfrutar de ese gozo inefable y glorioso. Aquí, hoy y también en la eternidad. Bendice a mis hermanos. Guíanos en este peregrinaje por esta tierra y seamos más parecidos a ti cada vez, Señor Jesucristo. Oramos en tu nombre glorioso. Amén.